Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos juntos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y, en particular, en el universo de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy vamos a desgranar algo que dejó a muchos con la boca abierta, un momento que capturó la atención de miles de fans y que, sinceramente, todavía tiene un halo de misterio. Vamos a hablar de por qué Demet Özdemir lloró en plena fiesta. Sí, escucharon bien. Una figura tan radiante, tan exitosa, protagonista de innumerables sueños y fantasías para sus admiradores, protagonizando un momento de aparente vulnerabilidad en un evento que se suponía era de pura celebración. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuál fue el secreto detrás de esas lágrimas que, como perlas brillantes, rodaron por su mejilla en medio de la algarabía? Quédense conmigo porque vamos a intentar descifrarlo juntos, a desentrañar las capas de esta historia que ha generado tanta curiosidad. Y antes de que nos adentremos en este relato fascinante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenidos que tanto nos apasionan. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que ocurre en el mundo de nuestras estrellas favoritas. Bueno, entremos en materia. La noticia saltó como una chispa en la mecha de una pólvora preparada, y se propagó con una velocidad vertiginosa por las redes sociales, los foros de fans y los portales de noticias del corazón, esos que se alimentan de los altibajos de la vida pública de nuestras celebridades. Demet Özdemir, la actriz que nos ha conquistado con su talento innato y su carisma arrollador en producciones que se han convertido en auténticos fenómenos, como la inolvidable Erken Cikus, donde su interpretación de Sanem Aydin la catapultó a la fama internacional, y la conmovedora Doğu Kaderindir, donde nos hizo vibrar con su personaje Zeynep Göksu, se encontraba disfrutando de una fiesta. Un evento que a priori prometía ser una noche de pura diversión, de risas contagiosas y de momentos memorables entre amigos y colegas. Las imágenes y los vídeos que, como siempre ocurre en estos casos, no tardaron en inundar la esfera digital, la mostraban radiante, sonriente e interactuando con otros invitados, compartiendo confidencias y brindando por buenos momentos, tal como se esperaría de una estrella en la cúspide de su carrera. Sin embargo, y aquí es donde el relato toma un giro inesperado, el ambiente pareció cambiar de forma drástica, sutil pero perceptible. En un instante, capturado de manera efímera por las lentes indiscretas de los teléfonos móviles, pudimos ver a Demet con los ojos visiblemente afectados, un brillo distinto en ellos, y las lágrimas brotando, desafiando la compostura y el glamour que suelen rodear a las figuras públicas. Fue un shock para muchos, para miles de seguidores que la admiran por su fortaleza, por su resiliencia y por la energía positiva que emana en cada aparición pública. Estamos acostumbrados a verla en su faceta profesional, siempre deslumbrante, proyectando una imagen de éxito rotundo y de aplomo inquebrantable. Verla así en un momento de aparente vulnerabilidad, dejando al descubierto una fragilidad insospechada, generó de inmediato una ola de especulaciones, de teorías y de preguntas que, como una marea, comenzaron a crecer en las redes. ¿Estaba triste? ¿Angustiada? ¿Qué detonó esa reacción inesperada, esa grieta en la armadura de la estrella? Lo primero y más importante que debemos recordar, y que a menudo olvidamos en nuestra fascinación por el mundo del espectáculo, es que Demet Özdemir, a pesar de su fama y su estatus, es un ser humano. Y como todos los seres humanos, tiene sus momentos. Nadie está exento de sentir, de experimentar la gama completa de emociones que nos definen. Las celebridades, a pesar de la vida glamurosa que a menudo proyectan y que a veces parece sacada de un cuento de hadas, no son la excepción. Están expuestas a presiones inimaginables, a un escrutinio constante, a situaciones personales que, aunque no tengamos acceso directo a ellas, pueden afectarles profundamente. En el caso de Demet Özdemir, las teorías sobre lo que pudo haber pasado esa noche son tan variadas como los titulares que generó, y como siempre ocurre en estos casos, la ausencia de información concreta y verificada deja un vasto espacio a la imaginación colectiva, un lienzo en blanco donde cada uno pinta su propia versión. Una de las primeras hipótesis que surgieron con mayor fuerza apuntaba a una posible crisis personal o emocional profunda. El instinto colectivo, a menudo guiado por la empatía, sugirió que algo en su vida privada, algo que estaba ocurriendo en ese preciso momento o que venía gestándose, la abrumara hasta el punto de no poder contener las lágrimas. Podría ser una discusión acalorada con alguien cercano,
una noticia desalentadora recibida justo antes de llegar a la fiesta, o simplemente un cúmulo de estrés, de agotamiento emocional y físico acumulado durante meses de trabajo intenso, que finalmente se manifestara de esta forma. Es fundamental recalcar que aunque Demet trabaje en un ambiente público y esté constantemente bajo los reflectores, sus emociones son tan válidas, tan reales y tan humanas como las de cualquiera de nosotros. Y a veces incluso en medio de la más aparente alegría, de la celebración más efervescente, los sentimientos más profundos pueden aflorar de manera inesperada, como un volcán que decide erupcionar sin previo aviso. Otra línea de pensamiento, igualmente plausible y muy comentada, se centró en posibles problemas profesionales. A pesar de su éxito indiscutible y de la admiración generalizada que despierta, la industria del entretenimiento turco es conocida por ser un terreno extremadamente competitivo y exigente. La presión por mantener un nivel de excelencia, la constante búsqueda de nuevos proyectos, las negociaciones contractuales, las críticas constructivas y destructivas, todo ello puede generar una carga emocional significativa. Quizás hubo alguna tensión relacionada con un proyecto en curso, una dificultad inesperada en el set de filmación de alguna de sus próximas producciones, o incluso alguna crítica particularmente hiriente o un rumor malintencionado que la estuviera afectando especialmente ese día. Las actrices y actores deben lidiar constantemente con la evaluación pública y a menudo implacable de su trabajo, de su imagen, e incluso de sus vidas privadas. Esto, sin duda alguna, puede generar una presión considerable, un peso que a veces se vuelve insoportable. Pudo ser que un comentario sarcástico en redes sociales, una decisión profesional frustrante, o una situación ligada directamente a su carrera la haya tocado en lo más hondo. Es una posibilidad que no podemos descartar, especialmente si consideramos el nivel de escrutinio al que están sometidas estas figuras públicas, donde cada paso en falso puede ser magnificado. También se barajó con mucha insistencia la posibilidad de que la causa fuera algo más sentimental. Demet Özdemir ha tenido varias relaciones amorosas que han captado la atención mediática y de sus seguidores. El corazón de las estrellas, al igual que el de cualquier persona, tiene sus altibajos. ¿Podría haber habido alguna incomodidad repentina, un recuerdo agridulce, o una situación relacionada con su vida amorosa que surgiera en ese contexto festivo? A veces, un lugar específico, una canción que suena de fondo, o incluso la presencia de ciertas personas en una reunión pueden evocar memorias, tanto felices como dolorosas. Si bien no hay indicios directos ni confirmados de que este fuera el caso específico, en el vertiginoso mundo de las celebridades, la vida personal siempre está bajo la lupa, y los altibajos sentimentales son una fuente inagotable de especulación, a menudo con más ficción que hechos. Los fans, siempre atentos, intentan conectar los puntos, a veces con éxito, a veces simplemente tejiendo fantasías. Ahora bien, ¿qué más sabemos, qué podemos inferir de las imágenes y los vídeos que circularon? Las imágenes, aunque mostraban su tristeza, también reflejaban algo muy importante, un gesto de apoyo incondicional por parte de quienes la rodeaban. Vimos a otros amigos y colegas, rostros conocidos del mundo del espectáculo turco, acercándose a ella con gestos de consuelo, ofreciéndole palabras de aliento, un abrazo cálido, un pañuelo. Esto nos ofrece una perspectiva muy humana y reconfortante de la situación. Demuestra que a pesar de las cámaras, de la fama y de la distancia que a veces percibimos entre la estrella y sus seguidores, también existe una red de apoyo, de amistad genuina y de lealtad que la rodea en su vida privada. Y eso, créanme, es algo sumamente reconfortante. Verla siendo atendida por sus seres queridos, incluso en ese momento de llanto, nos recuerda su lado más vulnerable, más real, más cercano a nosotros en nuestra propia humanidad. Es verdaderamente interesante cómo estos momentos, a veces breves, aparentemente insignificantes en la gran escala de la vida, terminan capturando tanto la atención y generando un debate tan amplio. Creo que se debe a una confluencia de varios factores. Por un lado, admiramos a estas figuras públicas por su talento excepcional, por su capacidad para encarnar personajes y para proyectar una imagen de confianza y éxito arrollador en pantalla. Cuando las vemos mostrando su fragilidad, es como si se nos permitiera vislumbrar una faceta más auténtica, más cercana a nuestra propia experiencia humana. Nos recuerda que a pesar de todo el brillo, el glamour y la aparente perfección que a menudo se proyecta, también son personas con sentimientos complejos, con sus propias luchas internas, sus miedos y sus inseguridades. Por otro lado, existe un factor innegable de curiosidad intrínseca, un morbo saludable que nos impulsa a querer saber qué pasa detrás de las cámaras,
que hay en la vida privada de las personas que admiramos y que seguimos con tanta pasión. Y cuando algo tan inesperado, tan fuera de lo común como unas lágrimas en medio de una fiesta ocurre, la curiosidad se dispara exponencialmente. Las redes sociales se convierten en un hervidero de teorías, de comentarios, de análisis exhaustivos, de intentos por desentrañar el misterio, como si fuéramos detectives virtuales intentando resolver un caso intrigante. Analizando un poco más el contexto específico de las fiestas de celebridades, a menudo son eventos llenos de mucha gente, de flashes de cámaras constantes que disparan sin cesar, de música alta que inunda el ambiente y de un torbellino de interacciones sociales. Este ambiente que para muchos puede ser estimulante y energizante, para alguien que quizás está pasando por un momento difícil, por una profunda tristeza o una gran ansiedad, puede ser incluso más complicado de sobrellevar. A veces la emoción que uno intenta reprimir con todas sus fuerzas, para mantener la fachada de normalidad, puede explotar en el lugar menos esperado, precisamente porque se está haciendo un esfuerzo titánico por mantener esa imagen impoluta. La presión de actuar y sonreír cuando uno no se siente bien puede ser devastadora. Es importante también destacar la elegancia y la entereza con la que, al parecer, Demet gestionó la situación. A pesar de las cámaras, de la presencia de otros invitados y de la evidente emoción que la embargaba, se mantuvo en el evento, rodeada de su círculo cercano de apoyo. Esto podría interpretarse de varias maneras. Quizás como un intento de no dejar que un momento puntual arruinara completamente la celebración para los demás, o simplemente como parte de su profesionalismo y su deseo de no causar mayor revuelo del necesario. Incluso en su vulnerabilidad demostró una fortaleza admirable, una capacidad para sobrellevar la situación con una dignidad que, sin duda, ha sido apreciada por muchos. Entonces, ¿cuál es el secreto exacto de esa noche? Honestamente y con la información que tenemos disponible públicamente es difícil, si no imposible, dar una respuesta definitiva y única que satisfaga todas las preguntas. Podría ser una combinación de varios de los factores que hemos explorado, o algo completamente inesperado que solo ella y su círculo íntimo de confianza conocen. Lo que sí podemos concluir con un alto grado de certeza, es que este incidente nos recuerda la complejidad de la vida de las figuras públicas. Detrás de las redes sociales cuidadosamente curadas, de las alfombras rojas deslumbrantes y de los personajes icónicos que interpretan en la pantalla, hay personas con sus propias historias, sus propias batallas internas, sus propias vulnerabilidades y sus propios momentos de dolor y de éxtasis. Quizás lo más valioso que podemos sacar de esta situación, lo más edificante, es la empatía. En lugar de caer en el juicio sumario o en la especulación incesante, podemos recordar que todos tenemos días buenos y días no tan buenos. Que todos experimentamos momentos de tristeza, de frustración, de duda. Y que un instante de llanto, por muy público que sea, no define a una persona en su totalidad. Demet Özdemir es una artista talentosa que ha construido una carrera impresionante, llena de éxitos y de reconocimiento internacional. Un instante de vulnerabilidad, por emotivo que haya sido, no debería eclipsar todo lo que ha logrado y lo que representa para millones de fans. La forma en que manejó la situación, rodeada de amigos y recibiendo apoyo, también nos enseña una lección importante sobre la importancia vital de la red de apoyo en nuestras propias vidas. Tener personas a quienes recurrir en momentos difíciles, amigos, familiares, pareja, es fundamental para nuestro bienestar emocional, sin importar quién seas o cuál sea tu profesión. La conexión humana, el apoyo mutuo son pilares esenciales para superar las adversidades. En resumen, mientras que el secreto exacto detrás de las lágrimas de Demet Özdemir en esa fiesta sigue siendo un enigma para el público general, las especulaciones más fundadas apuntan a posibles crisis personales, profesionales o sentimentales, como suele ocurrir en estos casos de figuras públicas expuestas a presiones constantes. Lo que sí es evidente y queda plasmado en las imágenes y en la reacción de quienes la rodeaban, es que a pesar de su estatus de estrella, ella es humana y experimenta emociones profundas, tal como cualquier otra persona. Lo verdaderamente importante, lo que debemos cultivar como espectadores y seguidores, es la empatía, el respeto por su privacidad y la comprensión de que detrás de la fachada de la fama, hay una persona con sentimientos. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante evento que ha mantenido a tantos en vilo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles causas y las reflexiones que ha generado, y que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber sucedido?
¿Qué opinan de la forma en que la prensa y los fans suelen reaccionar ante estos momentos de vulnerabilidad de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con mucho interés y me encanta interactuar con ustedes, creando esta comunidad que tanto valoro. Si les gustó este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, un me gusta que nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Demet Özdemir y de las noticias frescas del apasionante mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente familia, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierden ninguna de nuestras próximas publicaciones, análisis y primicias. Muchísimas gracias de corazón por estar conmigo hasta el final, por su valioso tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.